temáticas del libro, pero hay algunas que sí, que me voy a centrar para darlos zoom, y hay otras que por ahí son mucho más fáciles para que ustedes puedan hacer, y esas las vamos a dejar que las vayan haciendo tranquilos. Pero estas me quiero centrar porque me va a llevar más de una clase darlas, y aparte para que hagamos este tema de didáctica, que puedan leer algunos artículos que agregué que son interesantes relacionados con el tema, y cómo leer, bueno, les voy a ir cediendo el paso. El otro día les dije, les voy a ceder y hablé todo yo, así que hoy sí les voy a ceder a ustedes para que lean, eh, y así podemos trabajar un poquito con respecto a eso, ¿sí? Esperen que voy a ver si puedo abrir acá, pues, ay, Dios, la computadora no se lleva bien conmigo, no, soy yo, en realidad no es la computadora. Así que, bueno, vamos a empezar porque ya más o menos son y 6 minutitos. Cualquier cosa los chicos se van agregando, la preceptora es la que maneja. Bueno, a ver, vamos a trabajar entonces protección del consumidor, ¿sí? Ustedes saben que estos, podríamos decir que son leyes, normativas, que van surgiendo a causa de distintos cambios que hay dentro de la sociedad. Bien, podríamos decir, y acá les puse algunos ejemplos, el tema de la masificación de la producción, porque el desarrollo económico implica también el surgimiento de nuevas necesidades, no necesidades primarias o básicas, sino también necesidades propias del individuo de una sociedad que se va complejizando. Entonces, tanto esas necesidades básicas como las nuevas necesidades que van surgiendo necesitan ser satisfechas. Eso lleva a que comience a un desarrollo económico que implica una mayor producción de bienes y servicios. Y no solamente en cantidad, sino en variedad. Y de ahí comienza a existir la necesidad de normativas que regulen esta relación comercial y que permitan que se lleve a cabo esta comercialización, ¿sí?, de productos. Ah, yo soy la que admito, esperen que voy a admitir a Ludmila, pensé que era la este, entonces, de alguna manera tienen que existir estas normas que regulen estas relaciones comerciales, y de ahí surge esta protección. Pero ¿por qué decimos protección al consumidor? Porque en realidad la parte más débil de esta relación es el consumidor, ¿sí? De ahí proviene el hecho de que tenga que ser el nombre que reciba estas normativas, el hecho de que sea protección del consumidor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos esto? Porque las empresas son las que de alguna manera determinan el valor de los productos. Y digo de alguna manera, ¿por qué? Porque tengan en cuenta que también hay cierta influencia que deriva de los diferentes recursos que se utilizan para producir determinado producto. Entonces, más allá de lo que el valor que se le dé a la materia prima para poder producir, por ejemplo, un determinado bien, como mesa, ¿sí? La materia prima puede ser la madera, ahí hay que agregarle un valor que es el valor, ustedes ya saben porque son del área de economía, el valor que es de la producción de esa mesa. Y a su vez, sí, hay que tener en cuenta que dentro de esa producción está no solamente la maquinaria, la luz, el agua, todo lo que se utiliza para producir esa mesa, sino también la mano de obra, que es fundamental. Entonces, esos factores que ustedes habrán visto con la profesora Ábalos, o que estarán viendo en este momento, están relacionados con el hecho de la materia prima, el capital que se utiliza y el trabajo. Y todo eso tiene un valor de costo. Y es inevitable que la empresa, por encima de ese valor, agregue otro, ¿para qué? Para que el producto le dé ganancias, es lógico. Ustedes gastan una cierta cantidad de dinero para poder producir algo y van a querer venderlo, obviamente más caro, para obtener esa ganancia necesaria. Es lo más básico en economía. Bueno, las empresas, sí, que son las que determinan el precio de estos productos, van a tener que tener en cuenta esa base. Por eso decíamos que no es totalmente ella la que establece cuánto va a valer un bien, pero sí va a tener un gran determinante en ese precio. Por eso,
la parte más débil, que es la que no puede hacer ese tipo de negociación, porque es la que tiene que consumir y lo tiene que comprar, va a estar en una situación de desventaja y vamos a tener que protegerla. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo se realiza esa protección? Bueno, a través de distintas normas, ¿bien? Entonces, muchas veces, ustedes tengan en cuenta, esto nos pasa comúnmente a todos, que hay ciertos productos que uno sí o sí los tiene que comprar. No hay muchas opciones de variedad de determinado bien y por lo tanto tiene que comprarlo al valor que lo están ofreciendo en un lugar y no tiene la opción de ir y seguir buscando para ver si encuentra algo similar. Esto pasa mucho porque hay bienes que muy pocas empresas por ahí los producen y entonces uno tiene que sí o sí quedarse comprando que vale muchísimo más que lo que uno pensaba que iba a poder gastar en ese bien. Y eso suele suceder. Por ahí uno tiene la opción, ¿sí? De que justo lo que necesita hay de todas clases, de todos tamaños, de todos colores, y entonces, bueno, uno va viendo cuál se ajusta más a la economía que uno tiene. Pero hay otros bienes que no son así y por lo tanto ahí existe una gran problemática para aquel que lo consume y que no tiene otra que adquirirlo al valor exuberante que lo están exhibiendo, ¿sí? De ahí que las problemáticas que van surgiendo. O también inclusive esto de los lugares a donde yo lo puedo adquirir. Quizás hay varios productores de lo mismo que yo quiero, pero no están a mi alcance con respecto a las distancias, o por ahí uno dice, bueno, pero lo solicito por internet, porque vieron que ahora está todo esto que es nuevo, que tiene que ver, por ejemplo, con Mercado Libre, pero también está la cuestión de que por ahí la tardanza, el tiempo, uno no lo puede ver de la misma manera que lo hace de forma presencial, y por ahí termina recibiendo algo que no es lo que uno esperaba, que ahora vamos a ver qué es eso, que tiene que ver con publicidad engañosa, pero está claro que en esta situación donde el consumidor se encuentra vulnerable, entonces, bueno, deben existir estas normas que permitan que este consumidor esté protegido y que pueda estar, no en igual condiciones que el empresario, pero que no se aprovechen de él. ¿M? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que inevitablemente van a suceder distintas cuestiones relacionadas con que hay servicios que no se brindan o bienes que se compran que no son, ¿sí? O que no tienen las características o las condiciones que deben de tener. Y además del precio, también existe eso. Entonces, frente a esa situación en donde el servicio que yo debería recibir no es el adecuado, o el bien que yo compré no es o no tiene las condiciones que debería tener, también ahí entra en juego esta normativa, ¿sí? O sea, no es solamente por el precio, en donde uno ahí tiene que tener en cuenta que como dijimos hace un momento, a veces son precios muy exorbitados para lo que debería valer ese bien. Pero también está esta otra contraparte que tiene que ver con, por ejemplo, la calidad del producto, ¿sí? O la calidad del servicio. Porque acuérdense que cuando hablamos de el consumo, no solamente nos referimos a bienes, sino también a servicios, ¿sí? Un ejemplo, Laura, de un servicio. Una estación de servicio. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Muy bien. De hecho, les voy comentando, hubo un tiempo, un momento hace ya básicamente 5 años, en donde en una estación de servicio para vender más, ¿qué habían hecho? A las chicas que estaban, que eran las que cargaban nafta, las habían hecho vestir como colegialas. Miren ustedes, la gravedad, ¿sí? Automáticamente fue un solo día, porque es totalmente ilegal lo que estaban haciendo, pero fíjense ustedes
cómo ellos, en este caso, esta estación de servicio, decidió que el consumidor, ¿sí? Tenía el consumidor hombre, en este caso, para lo que ellos planteaban como objetivo, a lograr que les compren su producto por encima de otros, exponía a la mujer como objeto. Y no solamente eso, ¿no? Estamos hablando de un montón de otros delitos relacionados con la pedofilia y demás. Pero fíjense, y es muy interesante lo que justo Laura había dado ese ejemplo, de que el proveedor, ¿sí? Del servicio, en este caso, la estación de servicio, estaba realizando algo totalmente ilegal y que estaba tratando de lograr que una publicidad para que su producto sea vendido y que sea elegido por encima de otros que son los mismos que él ofrece, pero que claramente esta estación pretendía ser la elegida a diferencia de la otra. Terrible, terrible, pero sucedió y acá en Argentina. Increíble, ¿no? Bueno, em, ahora, ¿qué pasa? Cuando decimos entonces muy bien el ejemplo de estación de servicio, también hay un montón de otros servicios que son fundamentales, fundamentales, como en el caso yo les puse ahí de la luz, del gas, del agua, ¿bien? Esas son necesidades básicas a satisfacer y que son específicamente de servicios. Acá, y ojo, tengan en cuenta esto, el proveedor de servicios, ¿sí? Tranquilamente puede ser público, ¿sí? O sea, la empresa que ofrece el servicio, así como puede ser privada, también puede ser pública, dependiendo de lo que se ofrezca. ¿Está? Eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. No solamente las empresas privadas ofrecen bienes y servicios, también las públicas. ¿Mm? Bueno, entonces tengan en cuenta esto de que ahí es también la normativa tiene que verificar que el servicio se dé adecuadamente y ante que esto no suceda, puede haber reclamos. Bueno, acá seguimos sobre lo mismo, sobre la asimetría de poder. ¿Qué significa esto? Que siempre el proveedor va a estar en una posición por encima del consumidor por una cuestión también que tiene que ver con el conocimiento. Si volvemos al mismo ejemplo, si la empresa produce un bien que no todos producen, claramente va a estar en conocimiento de esto y va a poner un valor que por ahí, como sabe que este consumidor no lo va a conseguir en otro lugar, le va a poner un valor que comúnmente sea muy superior a lo que debería valer. También inclusive piensen en esto, ¿no? Imagínense en que sea, no sé, un McDonald's, ¿bien? O no me sale el nombre del otro, Burger King, así, algo así se nombra. Yo el inglés, el mío no es, Lucía, vos no le digas a tu hermana, pero es así, lamentablemente, no hay solución. Eh, Convengamos que son, en este caso, estos dos proveedores de servicio que acabo de nombrar, son muy conocidos y la juventud es muy común que se junte allí. ¿Y por qué? Y bueno, porque son los lugares propios de los jóvenes. Y aparte, el nombre mismo ya nos va y nos ubica en ese lugar. De hecho, ustedes cuando hicieron la franquicia, algunos nombraron, obviamente no es nacional, claramente, porque yo les pedí una nacional específicamente, pero en este caso que es de Estados Unidos, hay muchas franquicias acá de McDonald's. ¿Y por qué? Y bueno, porque sabemos que McDonald's es una marca conocida y se aseguran una gran cantidad de clientela a aquellos que alquilan esa marca. Entonces, volviendo al tema que estamos señalando, claramente, sí, ese proveedor de servicios, en este caso el de comidas rápidas, que algunos van a decir, bueno, también de bienes, porque algunos bienes los producen ellos. Bueno, en realidad habría que ver ahí porque hay muchos, en realidad no es el bien prácticamente, es el servicio en sí, porque el pan lo obtienen de otro lugar, la hamburguesa de otro lugar, no, no hay un bien producido concretamente por parte de ellos. Así que es una discusión que existe para algunos,
pero que en realidad si uno se pone a pensar, los bienes no los están produciendo en su totalidad y por lo tanto no produce bienes sino servicios. Eh, entonces, lo que ellos hacen, ¿sí? Como saben que la juventud va concretamente a estos, bueno, servicios de comida rápida, ellos hacen por ejemplo, un patty del tamaño de, no sé, súper pequeñito, y que por el mismo valor ustedes tranquilamente pueden ir y comprar en otro lugar uno muchísimo más grande, ¿sí? Porque está más que claro que es lo mismo están produciendo, pero no es el mismo lugar. Y ahí está la cuestión. El lugar, la marca, hacen que el precio, ¿sí? También varíe. Y de ahí está este aprovechamiento por parte de determinadas empresas, ¿sí? Que están vendiendo el mismo producto que ustedes pueden conseguir muchísimo más grande, mucho más completo, quizás con más papas fritas y demás, pero no es McDonald's. Y ahí la diferencia. Entonces están pagando más que nada el lugar a donde van a consumir que el bien que están consumiendo, ¿sí? Esas son otras cosas que hay que tener en cuenta porque esta simetría de poder existe. ¿Por qué? Porque ese proveedor conoce bien el mercado, conoce bien cuáles son las necesidades, conoce bien cuáles son las competencias y sabe perfectamente qué precio debería ponerle porque sabe que ustedes van a comprar o no van a comprar dependiendo de ese precio que están poniendo. Y claramente conoce bien, en este caso, ese estudio de mercado que también habrán visto con la profesora Ábalos o estarán por ver. eh, lo conoce muy bien y por lo tanto sabe cuáles son los gustos, las necesidades, y en este caso, bueno, como hablábamos con los adolescentes, cuáles son los gustos de los adolescentes. Digo adolescentes, esto no estoy diciendo que los adultos no vayan a McDonald's, pero es lo común que sean los adolescentes o los chicos chiquititos porque quieren la cajita feliz, ¿sí? Que en última instancia la cajita de feliz vale un montón de dinero y al principio sí valía la pena la cajita feliz porque venía con un juguete precioso, divino, ahora cada vez es con menos calidad, cada vez más chiquito, y se está comparando prácticamente como la hamburguesa, sé que es también cada vez más chica. Así que bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Ven cómo se relacionan las dos materias, no? Economía con derecho tienen esta relación. Ustedes, acuérdense, siempre decimos lo mismo. Traten de manejar ese conocimiento que ustedes tienen de la manera más relacionada posible, ¿sí? Responden una pregunta que está haciendo el docente, bueno, si tienen conocimiento sobre algo que está relacionado, lo agregan, porque eso implica que lo que vieron con los demás profesores lo entendieron. ¿Bien? Porque todo, no es casual que determinados temas estén en determinado curso, porque en realidad tienen relación entre sí. Bueno, a ver, habíamos dicho que existen normas, ¿sí? Que protegen al consumidor. Bueno, una de ellas se encuentra en la Constitución Nacional, estamos hablando de un artículo específicamente, el artículo 42, y que hace referencia a los consumidores y a esa protección que deben tener. Necesitaría que Lauti me lea lo que dice acá. Lauti, ¿podés ver? Vos decime si ves. Si no, no hay problema. Sí, sí, veo tranquilo. Veo, Ah, veo. genial. Uy, me falló. Bueno, empiezo. Ujú. La Constitución Nacional ampara el derecho de los consumidores, pues en su artículo 42 establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, así como también las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Excelente. Vieron que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que uno, cuando consume un producto, este,
existe la posibilidad de que si ese producto no tiene las condiciones que debería tener, esa persona se enferme, por ejemplo. Entonces, ante eso, existe esa protección para que esa persona sea de alguna manera indemnizada por las consecuencias que obtuvo al consumir un producto que no estaba en las condiciones que debía estar. Excelente, Lautaro, ¿cómo lees? Muy bien. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver uno por uno porque igual lo tenemos acá, ¿sí? Pero quería que entiendan que no es una simple normativa. Primero partamos de que ya existe la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, y es la ley suprema. Después, sí, se desprenden, inclusive ahora vamos a ver después la ley de protección al consumidor se desprende de esta Carta Magna, que es nuestra Constitución Nacional, y que ya es más específica, como ustedes saben, por eso, porque es necesario, porque con el artículo solo uno no entendería la magnitud que tiene esta protección que se le da al consumidor. Entonces en la ley, que vamos a ver más tarde, se establecen, los artículos van señalando de a poco cuáles son las distintas protecciones y las distintas acciones que se realizan con respecto a el consumidor, ¿sí? Y obviamente el proveedor, ¿no? Bueno, esto quiere decir Código Civil y Comercial, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque en realidad el Código Civil y Comercial es un código unificado, se unificó en el 2015, por eso ustedes vieron que aquellos que adquirieron el libro y en los que lo pueden ver en PDF en la primera hoja, aparece con las reformas, aparece debajo. ¿Por qué? Porque en un principio los códigos estaban separados. Entonces había distintas cuestiones que o no eran tratadas o estaban tratadas de diferente manera. Gracias a esto, ahora esperen que saque este cosito que tengo acá, que se me coló. Ahí está. Ahora con esta nueva disposición tenemos a los dos códigos juntos y por eso hablamos de la unificación de los mismos, ¿sí? Bueno, ahora, el Código Civil y Comercial va a determinar a qué nos referimos con tanto consumidor como proveedor. Priscila, ¿ves, mi amor? ¿Podés ver el texto? ¿Te animás a leerlo, linda? El Código Civil y Comercial define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se refiere al contrato de consumo, diciendo que es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana, o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social. En caso de duda sobre la interpretación de este Código Civil y Comercial o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Por su parte, el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Muy bien. O sea, como les dije hace un momento, ¿no? Además de la Constitución Nacional, existen, sí, en este caso, dentro del Código Civil, normativas que regulan esta relación, si es una relación jurídica, porque hay de por medio una regulación a través de leyes, de normas, y a su vez también está la Ley de Protección al Consumidor. Y como muy bien dijo Priscila, siempre cuando hay una dificultad para poder interpretar, ¿sí?, una ley a través de la lectura de la misma, en este caso de algún artículo en específico que se establezca para poder regular una determinada situación dentro de esta relación comercial, siempre la interpretación va a ser en favor de quién, del consumidor, ¿sí? Ustedes esto algo vieron, no sé si se acuerdan, cuando vimos derecho laboral, ¿sí? Cuando hablábamos de la protección del trabajador. Bueno, lo mismo sucede acá. Y también cuando hay distintas, en este caso, ¿no? Referidas a el sentido de una norma, ese sentido
va a ser siempre en la elección que se haga en favor del consumidor. Siempre, siempre, siempre. Entonces, tengan en cuenta esto porque es sumamente importante, porque la idea es proteger a la parte más débil. Si en el derecho del trabajo era el trabajador, en este caso, en esta defensa del consumidor, la parte más débil es el consumidor. ¿Sí? Ya sé, Gaby, que falta poquito, ¿eh? No te hagas problema, linda. Digo, porque por ahí Gaby me dice, faltan 7 y yo de acá lo estoy viendo. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los proveedores? ¿Sí? Bueno, los proveedores deben realizar determinadas acciones, pero acorde a lo que se pretende de ellos, ¿no? Primero, el trato digno, ¿sí? ¿Qué significa o qué implica el trato digno? Lucía, léeme el trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Los proveedores no deben colocar a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Bien, mire, yo les puse un ejemplo acá, después vuelvo atrás. Por ejemplo acá, ¿sí? Está claro que la chica que está vendiendo, en este caso la dependienta, ¿sí? Está vendiendo este artículo, sabe perfectamente que el consumidor no tiene esas medidas, ¿sí? No es necesario ni que se las pregunte porque claramente ese pantalón es mucho más chico de lo que podría irle a quien lo está queriendo comprar. Entonces, si sabe, porque es una cuestión de lógica, que ese pantalón no le va a ir, no tiene que ponerla en esa situación de que el consumidor en este caso le diga, mira, no me va a entrar. Está claro que es muy chico para mí. Ahora, uno puede errarle por un talle o quizás por 2, pero más de eso, este pantalón está claro que es muy chiquito. Bueno, ahí está el trato digno, ¿no? Entender que no puedo ponerlo en una situación en la que esta consumidora o este consumidor se sienta, ¿sí?, avergonzado. Bien, por eso la imagen, inclusive es una imagen que extraída de la Secretaría de Comercio, ¿sí? Me pareció, estaba buscando, digo, ¿dónde voy a encontrar algo para que los chicos, y justo esta estaba perfecta. Bueno, Ailín, ¿me leerías el trato equitativo y no discriminatorio? Los proveedores deben garantizar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. Pueden establecer diferencias contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Bueno, pasa mucho esto está bastante claro igual el texto, que no debe existir, ¿sí?, discriminación en el momento de ofrecer el servicio o proveer del determinado bien. ¿Por qué da cuenta al final de esto? Porque quizás, por ejemplo, en determinado local no se permita el ingreso de una persona porque es de tal nacionalidad, ¿sí?, de tal etnia. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, de hecho sucede. Entonces, por eso lo señala, porque eso es ilegal. Yo les puse, ya no, y no llegamos, la semana que viene lo vamos a leer, algo muy interesante que tiene que ver con, ¿vieron cuando ustedes leen a veces en algunos locales que dicen, se reserva el derecho de admisión? Habrán observado eso, por ejemplo, en un boliche, en un restaurante, y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Estamos hablando de que no puede haber discriminación y sucede que existe este derecho que tiene el proveedor de no admitir en su local a determinadas personas. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene porque hay ciertas limitaciones en ese derecho de admisión. Limitaciones que se dan con respecto a la protección del consumidor. Entonces, sí existe ese derecho, sí existe, inclusive hay una ley, pero claramente hay ciertas limitaciones. Por tanto y cuanto, si bien tiene el derecho de admitir a ciertas personas y a ciertas no, porque no quiere, no es un no quiere arbitrario, sino que hay causas por las cuales se puede permitir que
no quiera el acceso de determinadas personas, ¿sí? Eso lo vamos a ver, porque siempre es